Dios te bendiga, amado hermano, hermana que nos haces favor de estar en esta transmisión. Dios te bendiga mucho. Vamos a tener nuestra palabra del Señor, nuestro bloque de palabra, después de nuestra alabanza. Que Dios bendiga a mis hermanos de la alabanza. Y ahora vamos a continuar con la palabra del Señor. Vamos a aprender de ella, vamos a permitir que nos guíe el Señor a través de la enseñanza en la propia Escritura. Te doy la más cordial bienvenida a este culto del Señor a la distancia, obviamente por las circunstancias que ya conocemos y que siguen prevaleciendo, y que esperemos que ahora sí ya empiece a haber indicaciones de que esto empiece a tender hacia la navaja, y que por ello ya podamos pronto regresar a la iglesia y estar juntos, unidos en un culto ya de manera física. Entonces, mientras sigue la circunstancia y mientras siguen esas condiciones, bueno, seguiremos de esta manera hasta que tengamos una indicación contraria, pero lo hacemos con gozo en el Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y seguiremos buscando en el Señor con esos medios en los cuales le damos gracias, porque podemos estar aún a la distancia cercanos y podemos estar en contacto unos a otros. Así que Dios te bendiga, síguete cuidando, por favor, sigue tomando en cuenta las cosas de medidas sanitarias, de lo que ya sabemos, la distancia necesaria, el uso de cubrebocas, de gel, el lavado de manos frecuentes con agua y jabón, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, ya lo tenemos, creo que ya bien puesto. Tiene que ser un hábito que ya lo vamos a tener que mantener. Así que, amada iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, qué gozo que estés con nosotros. Bienvenidos a los hermanos de la Iglesia Mujer Restauración, pero también otras iglesias que nos hacen el honor de seguirnos en esas transmisiones y que están con nosotros con comentarios, siguiéndonos, y están pendientes de las transmisiones, y que se han unido inclusive en los momentos de oración, de ayuno de la iglesia. Que Dios les bendiga mucho, les amamos y apreciamos en el Señor que estén con nosotros. De igual manera nosotros les reiteramos nuestro apoyo, nuestra bendición, y que estemos unidos en estas circunstancias a través de la oración en el Señor. Dios te bendiga mucho. Vamos a iniciar la palabra. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 26, verso 69. Algo que hemos estado hablando mucho últimamente, que tiene que ver con el pecado en sus diferentes variantes, porque a veces pensamos que una pequeña falta es un pecadito insignificante y que no tendrá consecuencias como si fuera un pecado grande. Si bien es cierto, dice la palabra, hay una enseñanza de parte del apóstol Pablo que hay pecados de muerte y otros pecados que no lo son, y podemos categorizar en ese sentido. Pero al final del día, amada iglesia, lo cierto es una cosa, que el pecado, sea del tipo que sea, va a tener una consecuencia siempre, y esa es la separación de Dios. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente te va a llevar, quizás, si no es un pecado de muerte, digas, bueno, pues sí, pequé, pero yo sé que si me arrepiento, sí, claro, sí, pero va a haber una consecuencia, y eso es parte del proceso de haber pecado. Tiene que haber una consecuencia, siempre las hay. Y también otra importante, sobre todo cuando minimizamos la falta que hicimos. Decimos, no, hombre, eso, yo he visto personas que han pecado más y han tenido Dios misericordia. Sí, es cierto, y Dios es bueno y misericordioso, y qué bueno que sea así, gloria a Él, porque si no, imagínate dónde estaríamos ya. Muchos de nosotros estaríamos ya, pero totalmente perdidos y ya totalmente condenados a estar en el lago de fuego. Sin embargo, lo que pasa también con el pecado no es solamente la consecuencia final, que pudiera ser el perder la salvación o no tenerla, sino también que abre la puerta al enemigo para que empiece a ver en nosotros procesos como el sufrimiento, como el dolor, como la amargura, como la tristeza, y muchas más que pueden surgirnos. Y vamos a ver este ejemplo precisamente de un siervo, de un apóstol que estuvo muy cercano a Cristo, que aprendió muchas cosas, pero que sin embargo tenía algo todavía en su vida que se reflejaba, y que eso lo llevó a cometer actos que fueron muy fuertes. Vamos a ver uno de ellos, que creo que es de los más complejos que tiene el apóstol Pedro, y que generó que su vida hubiera una situación bien difícil. No sé cómo, aquí solamente dice una parte, ¿no? Pero cómo lo llevaría él en su vida, y cómo lo pasaría después de saber que pecó de esta manera, sabiendo que Cristo se lo había dicho y sabiendo las consecuencias del pecado que había cometido. Y entonces vamos a verlo, amada iglesia, en el nombre de Cristo, lo que pasa con el apóstol Pedro cuando niega a Jesucristo. Tú sabes que previo a ello, y Pedro habla con Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Mira, hay una situación contigo, me han pedido tu alma para que fuera zarandeada por Satanás, y entonces pues yo he rogado al Padre. Y Pedro ha dicho, ya me salvé, gracias, Señor, qué bueno que sí tiene sus ventajas estar contigo. Dijo, sí, Pedro, sí, yo ya he orado para que
cuando pase esta situación, no te falte fe, tu fe no flaquee, vas a pasarlo. Y entonces Pedro ha dicho, Dios mío, pues entonces, sí, Dios sabe que tenemos que pasar por nuestros valles, Dios sabe que tenemos que pasar por nuestros desiertos, y Dios sabe que tenemos que pasar por pruebas y tentaciones. Y una vez aprobados, entonces seguimos al siguiente nivel y somos bendecidos y recibimos la retribución justa a ello. Y entonces el apóstol Pedro se había quedado, Dios mío, pues entonces no me lo vas a quitar. No, no te lo voy a quitar, voy a orar para que tú seas fortalecido y tu fe no falte, no falle. Y entonces también le dice otra cosa, dice, no, maestro, pero es que ya les empieza a decir Cristo de las cosas que van a pasar. Dice, no, pero es que yo no voy a dejarte, aún en la cárcel o hasta la muerte, yo te voy a seguir y yo voy a estar ahí. Dice, ay, Pedro, no digas eso, porque cuando cante el gallo, tú vas a haberme negado. Entonces, dice, ¿cómo crees, Señor? No es cierto, yo voy contigo, yo voy hasta donde sea, cárcel, muerte, ahí voy a estar yo también, maestro. Pues, ¿cómo no? Pues, por favor, como si no me conocieras, Señor. Eso digo, porque te conozco y sé lo que va a pasar, te digo que tú me vas a negar en esas circunstancias. Y pasó, Pedro ha dicho, no, ay, Señor, solamente me lo dice porque sabe cómo soy, pero no va a ser así. Y no sé qué pensaría o qué sentiría Pedro. Sin embargo, Cristo sabía, porque se fue revelado por el Padre, que iba a pasar eso con el apóstol Pedro y que iba a ser parte de lo que iba a suceder para zarandear su alma. ¿Y cómo fue zarandeada? Pecando, porque tuvo que cometer un pecado tan fuerte, tan atroz como esto. Y vamos a verlo a través de la palabra, porque es un pecado fuerte. Cristo les había dicho que todo aquel que negare su vida, es decir, que negare el nombre de Cristo delante de los hombres, Él lo negaría delante del Padre. Y entonces eso es fuerte. Todo se perdonará, dice la palabra, dice Cristo, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo mismo son. Entonces, lo mismo si blasfemas de uno o de otro, pues es exactamente lo mismo. Y mira lo que dice la palabra, porque es algo que tuvo que pasar y vivir el apóstol Pedro. Y esto es la manera en que Cristo le había advertido. A veces Cristo nos habla, iglesia, y te ha hablado tu vida, quizás con profecías, con sueños, en la palabra. No sé de qué manera te he hablado y decimos, así yo, pues no sé si sea para mí. Y a veces, hermano, aquí fue directo, fue tácito para Pedro. Y dijo, Pedro, así, 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 así. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y se lo dijo, se lo advirtió claramente. Y Dios nos advierte siempre para que estemos fortalecidos, para que estemos preparados, para que nuestra fe no mengue y nuestra fe esté siempre en un nivel óptimo en el cual nos permita estar siempre con la posibilidad de salir avante y adelante de las cosas y de nuestras necesidades. Y por eso esto es tan fuerte, amada iglesia. A veces el Señor utiliza el pecado para zarandear nuestra vida, no Él, sino sabemos que el diablo lo hace, pero el que da la autorización es Dios con un propósito, como fue en el caso del apóstol Pedro, como fue en el caso de otros hombres, como Job. Tú verás que Dios le permitió que tocara muchas cosas y muchos aspectos en la vida de Job, menos su vida, porque esa le pertenecía a Dios. Pero dijo, tú nomás hazlo, quítale, hazlo. Y ves la manera en que hizo que sufriera Job por mano de Satanás. Pero tuvo un propósito al final del día, y eso es lo importante. Nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito tiene que ser revelado por el Señor. Y nosotros lo podemos hacer más fácil o mucho más difícil o complejo, como fue en el caso del apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro hubiera quizás buscado fortalecer su fe, no hubiera flaqueado de tal manera. Sin embargo, Dios sabía, y Cristo sabía, que no iba a pasar de esa manera, y que que el apóstol Pedro se iba a confiar en su carácter, en su fortaleza, en la confianza de estar con el Maestro Jesucristo tan cercano y de ser una de sus gentes más allegadas. Y dijo, no, hombre, eso no va a pasar, y si pasa, Dios me va a ayudar, y yo con mi carácter, y yo sacaré la espada, y yo diré esto, y lo resolveré. Y vamos a ver lo que pasa en la palabra, en este relato, y cómo es parte de ese sufrimiento, de ese zarandeo que le había advertido el Señor Jesucristo. Dice así en Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Ya habían prendido a Cristo, ya se lo habían llevado. Dice otra versión, por ejemplo, Lucas, que seguía a Cristo, pero de lejos, solamente lo oía, estaba a la expectativa. Aquí dice, Pedro estaba sentado afuera, ya, es decir, estaba en un patio, el apóstol Pedro, en el patio, y se acercó una criada diciendo, se le acercó a él y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, porque tú sabes que cuando, por ejemplo, pasa ahora, pues
capturan una persona, pues buscan a los involucrados, a los cómplices, ¿no? Y en ese tiempo pues era igual. Quien seguía a Jesucristo pues se convertía en cómplice y también tenía que ser encarcelado, ¿no? Y entonces dice que él ya estaba separado, Cristo ya estaba arrestado y el apóstol Pedro estaba en un patio y que estaba ahí sentado queriendo pasar desapercibido, queriendo estar en dos partes al mismo tiempo. La primera, al pendiente de Cristo, de lo que pasaba, pero también no tan cerca como para que lo confundieran y lo pudieran meter a la cárcel. ¿Dónde estaba lo que dijo que yo hasta la cárcel iría contigo? Ahí ya no se empieza a cumplir. Y entonces la criada lo identifica, la criada lo ve, no, él estuvo con él. Y empieza a decir esto, tú también estabas, y se lo dice de frente y cara a cara, dice, tú estabas también con Jesús el Galileo. Mira la reacción y la respuesta, y aquí empezamos a ver lo que te he enseñado ya en nuestras semanas de enseñanzas en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado. Y dice, mas él negó delante de todos diciendo, mira, empieza, lo niega. No sé lo que dices. No sé, lo que dices no es cierto. O sea, ¿cómo crees? No, yo no. Y empezó quizás a decir, Dios mío, ya me están reconociendo y va a haber problemas y voy a tener problemas. Ya Jesucristo pasó a segundo plano. Ya Jesucristo ahí está en la cárcel, ya bueno, pues ahí a ver qué pasa, yo tengo que cuidarme. Y entonces ya no fue yo iré contigo a la cárcel o a la muerte si es necesario. Como él se lo había prometido directamente a Cristo, ¿eh? Por eso Cristo dijo, no, mira, no es cierto. Yo conozco y parte del tratamiento que vas a tener que llevar y que el diablo es el encargado de hacerlo, pues va a ser el que me niegues tú. Y vas a negarme tantas veces y el gallo cantará tantas para que se cumpla esa palabra profética que hoy te estoy diciendo en tu vida. Y entonces dice después, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí, también ese estaba con Jesús en Nazareno. Fíjate, ya van dos. Otra mujer lo reconoce y dice, no, sí, él sí es cierto, tienen razón. Y yo imagino que es como un rumor, una multitud, ¿no? Empieza uno, se sueltan los demás. Y sencillamente empezó la otra mujer, sí es cierto, sí, es él. Esto es clásico, por ejemplo, cuando hay linchamientos en un pueblo, ¿no? Aunque sea o no sea. Sin embargo, aquí lo reconocieron. Sabían que tenía una cercanía con Cristo, sabían que también era Galileo y sabían que había una identificación con Cristo y empezaron a exhibirlo. Y a donde iba lo reconocían. Donde tú y yo vayamos, ten por seguro una cosa, van a reconocer que hay algo diferente en ti y en mí, porque es Dios, es el Espíritu Santo el que va dentro de nosotros. Y algo diferente en ti, no sé qué sea. No es que vistas diferente, no es que, no, es que hay algo en ti, sí, hay algo diferente. ¿Sabes qué es? El sello del Espíritu Santo, la sangre de Cristo que nos cubre, que perdona nuestros pecados y que nos lleva a la bendición. Amada iglesia, amados hermanos y hermanas, qué importante es que tengamos esa convicción, porque a donde quiera que vayamos, créeme, hacemos la diferencia y algo nota algo diferente, que somos distintos, no somos nosotros, no somos tú, no somos yo, es Cristo en nosotros. Y entonces lo seguían reconociendo a Pedro. Ya después de que se aleja de la primera, se va y otra mujer lo reconoce, otra criada le dice, sí, cierto, también estaba con Jesús el Nazareno. El 72. Pero él negó otra vez, ahora con juramento. Juró, o sea, ya fíjate cómo una vez que pecamos, el pecado se empieza a encadenar. Y como te enseñaba, el pecado te lleva a un trastorno de tipo espiritual, físico, de muchas cosas, en las cuales tú tienes una deficiencia en poder diferenciar una realidad y la realidad que te genera el pecado. Por eso aquí ve lo que hizo el apóstol Pedro. Primero dijo, no, yo no soy, no me confundo. Y se fue de ahí, huyó. Lo reconocen y vuelve a decir, no, pero ahora dice la palabra que incluso juró. O sea, ya utilizó unas palabras tratando de convencer a la gente, que le decía, sí, cierto, yo te vi, ya te reconocí, tú eres de la gente que estaba con él, que está preso, sí, cierto, y todos véanlo. Y entonces, para deslindarse de esa verdad, pues sencillamente nega a Cristo, pero no como lo había dicho, decir, no, yo no lo conozco, no, ahora hasta inclusive bajo juramento, porque dice la palabra que otra vez con juramento lo negó, 2 veces que lo niega. Pero quiero que veas cómo va subiendo el tono de la mentira
cómo va subiendo el tono del pecado y cómo el encadenamiento de ese pecado nos lleva a hacer pecados más grandes o a tener que cubrirlos con otras faltas mucho más graves todavía. Por eso es necesario que identifiquemos cuando nuestra vida está entrando en un proceso de pecado para que lo podamos parar, amada iglesia. Es necesario, porque por eso está detenida mucha bendición personal, familiar y congregacional en las iglesias, porque aún seguimos en ese proceso del pecado, y si no hay un término de ese proceso, no podemos entrar al proceso de la bendición, el cual también es necesario que hayan ciertas circunstancias para que podamos recibirlo. Por eso dice, pides pero pides mal. No solamente por la forma y la manera en que lo pidamos, sino porque no hay las condiciones en nuestra vida para recibir la bendición en ese momento, porque todavía tenemos contaminación del pecado que ya hemos cometido. Y entonces ahora ya no solamente lo niega, sino la negación va con juramento. Dice, no, yo no sé cómo sería la manera judía en esos tiempos de decir solemnemente que lo que se decía no era, y lo juraba, ¿no? Y en México tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Tenemos muchas maneras muy, muy típicas de hacerlo, y sabes cuáles son. Y a lo mejor él recurrió a algunas en ese tiempo para que le creyeran ellos que en realidad no estaba con él. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra verdad, y nuestra verdad es Cristo y nos hace diferentes hacia los demás. Eso, amada iglesia, eso lo tienes que tomar en cuenta, porque tenemos esa señal que nos hace diferentes, y esa señal es la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Dice, juramentó, diciendo, no conozco al hombre. O sea, ya no fue mi maestro, ya no fue mi esto, ya no fue, no. ¿Cómo dijo? Yo no conozco al hombre, yo no conozco a ese, yo no conozco al que está preso. No, me confunden. Yo no, juro que yo, y bajo juramento dijo, yo no conozco a ese hombre. Es tremenda vez cómo somos y cómo nos lleva ese pecado. Hay que tener mucho cuidado, hermano, hermana, porque empieza a haber un lazo y el otro te ata, y empieza a haber más ataduras. Por eso después, cuando pecamos, estamos así maniatados y no podemos salvarnos ni podemos salir. ¿Por qué? Porque estamos presos en las redes y en las trampas que nos tiende el pecado. Entonces ya van 2 veces que lo niega. Mira, sigo una lectura. Un poco después, es decir, pasó un poco de tiempo, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, otra vez se acercan a él diciendo, no, hay algo, no sé, algo, este cuate se me hace conocido, este hombre yo sé que lo he visto en otro lado y con alguien, espérate, ¿quién será? Y empezaron a ver y se empiezan a juntar y dicen, verdaderamente también tú eres de ellos. Ya no habla solamente de Cristo, sino ahora quiero que veas cómo involucra. Dice, tú eres también de ellos. Por eso tú eres cristiano, tú eres aleluya, tú eres de esto. Nos identifica, porque pertenecemos a ese grupo, y gloria a Dios por ese sentido de pertenencia que tenemos al pueblo del Señor como iglesia y como hijos de Dios. Eso es maravilloso, eso es hermoso, amada iglesia, que nos identifiquen de esa manera. Si verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar, no dice la palabra que Pedro era un hombre del pueblo, que era un hombre del vulgo, un hombre que no tenía conocimiento, que hablaba quizás como toda la gente de esos lugares, pero después de estar con el Cristo tuvo una transformación y dice, caray, este ya no habla como hablamos nosotros, este ya no habla como un pescador cualquiera, este ya hablaba. Cristo te cambia y te transforma de adentro hacia afuera para que la gente lo note, diga, hay un cambio en ti, no de la manera que te vistes ni porque traigas una Biblia, eso no, hermano, eso es estereotipo, no, sino porque hay una forma de hablar distinta a ti. No que digas, es que antes hablaba con puras groserías y ahora ya no tiene que ver tampoco con eso, tiene que ver con lo que sale de tu boca, de la fuente que inspira y emana esa palabra que está saliendo de ti, es decir, la manera en que lo hablas. Y eso es porque esa fuente ya no es de tu carne, sino es del Señor, y la pone el Espíritu Santo en ti, y esa fuente brota y salta para vida eterna y se refleja en lo que tú hablas. Es decir, la manera de hablar del apóstol Pedro lo delataba. ¿Cómo? ¿Habla diferente a nosotros? ¿El acento? No. La forma, la manera en que lo dice. No es un hombre el que está hablando. Tú y yo ya no hablamos solamente de nuestra carne, hablamos de lo que el Espíritu hace y ha hecho y estará haciendo en nosotros. Y por eso me llama la atención esto, que dice así, dice, tú hablas como ellos, y habla como un grupo, como tú y yo lo somos también, de la familia de Cristo, de la familia de nuestro Padre Celestial. Y dice, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, te delata. Hablas diferente,
hablas distinto, no sé, hablas raro, hablas como hablaba Jesús, como el que está preso, tú hablas como Él, hablas como Él, es más, te pareces a Él, es más, como que tienes muchos rasgos. Oye, sí es cierto, y empezaron, yo creo, todos, iglesia. Nosotros tenemos que parecernos al pastor. No te vistas como el pastor, no hables como el pastor. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros no quieren imitar a su cobertura, no quieren imitar? Imita a Cristo. Nuestro parámetro es Cristo y tenemos que ser como Él. Y los que estemos junto a Cristo tenemos que parecernos porque tenemos un parámetro, ese es Cristo. Tenemos un patrón comparativo, ¿y sabes cuál es? Es Cristo. Pues dijeron, no, tú no hablas como nosotros, tú hablas como ese que está preso. Tú eres diferente, tú eres como ellos, como los que estaban junto a Él, como los que estaban siempre con Él en esa bolita, que andaban molestándonos y que hablaban de cosas sin sentido. Tú hablas como ellos, hablas como ese hombre que está ahorita encarcelado, eres como ese Cristo. Así, hermano, te identifican, nos identifican a ti y a mí, porque en nosotros hay algo diferente y lo van a notar siempre. Ese es el sello del Espíritu Santo que nos hace diferentes y distintos, no mejores, no, sino que hemos sido apartados por la sangre y tenemos un propósito para la eternidad en Cristo. Y eso es maravilloso, amada iglesia. Mira, sigo adelante, entonces otra vez lo identifican. Y quiero que veas ahora la reacción de Pedro, que fue de menos a más en el pecado. Es decir, empezó con pecado pequeño, por decirlo de alguna manera, o con un pecado con menor intensidad. ¿Cómo? No lo conozco, ¿no? Y se fue de ahí. La segunda negación, juró no conocerlo. Ya hubo palabras mayores para deslindarse completamente. Pero por tercera ocasión lo descubren. No es cierto. Tú sí eres como Él, te pareces a Él, hablas como Él, hablas como los que estaban junto a Él. Sí eres de los que seguían a Cristo. Nos van a identificar, iglesia. Nos van a identificar, hermanito, hermanita. Nos van a identificar. ¿Por qué? Porque nosotros, dijo el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Ni siquiera a veces abierto la boca dice, hay algo diferente en ti, algo hay distinto. ¿Qué es? No eres tú, es Cristo en ti. Y eso tenemos que reflejar, y eso es excelente que nos lo digan, la iglesia. Y ves, se lo dicen a Él, ¿Cómo se lo dicen a Él? Y entonces la reacción por tercera ocasión del apóstol Pedro sube más de tono, sube más de intensidad. El pecado, si no cortamos el proceso del pecado, ¿sabes qué va a pasar? Se va a encadenar y va a seguir subiendo. Y el pecado que le sigue va a ser mucho mayor que el anterior. Y así se va a ir agravando, Y la condición del pecador va a ir más. ¿Por qué? Porque entonces para cubrir el primer pecado, el segundo tiene que ser más fuerte y el tercero más. Y así sucesivamente, si no se rompe esa cadena. Como ahora lo que están diciendo de la cadena de contagios, tiene que romperse para que no siga. Por eso ves las restricciones de movilidad, de apertura, etcétera, precisamente para cortar esa cadena de contagio y que no sigan dándose más contagios. Aquí tenemos que cortar la cadena del pecado para que esos pecados no sigan dándose, porque los pecados que siguen serán mucho mayores que los que ya cometimos. Y aquí lo podemos checar. Mira, dice así: entonces él comenzó ya no a decir, ya no a jurar, quiero que veas, a maldecir. No solamente negó, que ya en sí era un pecado, porque dijo, todo el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ya los había negado. Después juró, pero no le bastó eso. Dice que después maldijo, empezó a maldecir y a jurar. O sea, ya quiero que veas que seguía, pero ya con una intensidad mucho mayor, iglesia. O sea, ya se fue, ya desesperado este hombre en la carne, Pedro, y empieza a maldecir. Toda blasfemia será perdonada menos la blasfemia del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son, dice la palabra. Y entonces empezó a maldecir. No sé qué diría, qué palabras maldicientes utilizó para referirse inclusive a Cristo y a sus hermanos, porque ahora no solamente era él, sino lo habían identificado como seguidor de Cristo. No sé qué diría, y entonces sí le salió lo que todavía tenía en su carne el apóstol Pedro, y como tenía por costumbre cuando era pescador y no había entrado Cristo a su vida, y entonces empezó a soltarse y la lengua empezó a hablar
maldiciones y seguir jurando que no lo conocía, que no sé qué más diría. Imagínate una persona de esta naturaleza. Los pescadores estaban reconocidos en esos tiempos por ser hombres fuertes, por ser hombres vulgares, por ser hombres de un hablar fuerte, un hablar tosco, de ser violentos, de ser agresivos. Y tú lo podrás ver, cuando Cristo lo llama, pues Cristo estaba, perdón, el apóstol Pedro estaba pescando, estaba, dice la palabra, descubierto de las espaldas, y estaba como tal, porque era un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre duro. Y aquí seguramente salió esa naturaleza que todavía tenía el apóstol Pedro. Y empieza, en la tercera vez que le dicen de Cristo, empieza ya ahora sí a maldecir. Quiero que veas, iglesia, hermano, hermanita, porque es necesario que identifiquemos el pecado, porque una vez identificado podemos parar el proceso para no seguirnos encadenando más y seguir pecando con una intensidad mucho mayor que nos va a llevar a tener más consecuencias. Eso es importantísimo, amados hermanos, hermanas, porque necesitamos entender este proceso, entender las cosas que están pasando para que podamos cerrar la puerta al enemigo y no sigamos pecando. Y entonces confesemos ese pecado, nos apartemos de él y alcancemos misericordia, que es lo que Dios quiere. Entonces mira, dice que empieza a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y sí, ya no es Cristo, ya no es mi Rabón, y ya no es... No, yo no conozco al hombre, yo no conozco a ese. Aquí lo dice esta palabra quizás muy light, pero imagínate cómo sería en la realidad, hablando de un hombre fuerte, tosco, con un carácter agresivo. ¿Cómo sería hablando contra Cristo? Y enseguida, ¿qué crees que pasó? Cantó el gallo. Cantó el gallo. O sea, después de que maldijo, después de que juró, después de que negó a Cristo 3 veces, de que no lo conocía, bajo negación, bajo juramento y después bajo maldición. Quiero que veas porque fue así: negación, juramento y luego maldición. O sea, ¿cómo fue subiendo la intensidad de su pecado? Porque dirás, no, su pecado sí es pecado, lo estaba negando. Así de fácil, porque sabía que iba a haber consecuencias. ¿Dónde quedó el apóstol Pedro valiente, arrojado, con un espíritu fuerte que decía, yo contigo iré a la cárcel e iré a la muerte si es preciso? ¿Dónde estaba? Si desde la primera vez lo negó, sabiendo que la consecuencia de confesar a Cristo iba a ser que hubiera terminado junto con él. ¿Qué pasó? Cristo lo sabía. Y sabía también una cosa Cristo, que el único que necesitaba morir y derramar la sangre era él, ninguno de sus discípulos. Por eso cuando Cristo ora en el libro de Juan dice, los que tú me diste son los mismos que te entrego, Padre, menos el hijo de perdición que ya venía destinado para ello. Pero sabía Cristo que ninguno de ellos iba a perecer. El que tenía que derramar su sangre era él, porque él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y entonces, sabiendo esto, se lo dice a Pedro. Pedro lo toma a la ligera. Cuidado, cuando Dios nos sabe y nos advierte, no lo tomes a la ligera, porque eso va a pasar y Dios te lo está advirtiendo con un propósito, para que te prepares. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta en la palabra. Y entonces, una vez que lo negó 3 veces, negando, jurando y maldiciendo, dice la palabra que se cumple la profecía de Cristo sobre él. Y cantó el gallo. ¿Y qué pasó? A Pedro le cae ahí el 20. En ese momento vuelve en sí. Hemos visto del proceso del pecado y lo que te comentaba hace 8 días, cuando veíamos sobre la parte del hijo pródigo que te lo mencionaba, ¿te acuerdas? Que te dije que en esa parábola podemos ver esa parte. Y en el hijo pródigo dice, y volviendo en sí dijo. Eso quiere decir que hay un momento en que hacia atrás estaba trastornado, estaba fuera de sí, no entendía. Pero hubo un momento en que dice, volvió en sí. Es como cuando una persona se desmaya, no sé si los has visto. Está desmayada y empieza a reaccionar, ya volvió en sí, ya. Está tomando conciencia. Cuando pecamos, perdemos la conciencia espiritual. No sabemos ni qué pasa, ni qué sucede, ni qué hay. Hasta que empezamos a entender las cosas y entonces sí decimos, Dios mío, ¿qué hice? Padre, perdóname. Y entonces empezamos ya a cortar con esa cadena del pecado. Y entonces cobramos conciencia. Y aquí fue lo que le pasó al apóstol Pedro. La señal para recobrar la conciencia y recordar las palabras de Cristo fue que cantase el gallo 2 veces. Y el gallo cantó. Dice, aquí está, mira. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Y entonces dijo, Dios mío. No se acordó cuando pecó. Cuando pecas no te acuerdas de Dios.
porque te separa, eso no puede estar junto. Y dice Dios, dice la palabra, ¿qué comunión puede haber entre las tinieblas y la luz? Ninguna. Y si le permitimos y le abrimos la puerta al pecado, créeme que esa es la consecuencia, la separación de Dios de nuestra vida. No puede haber comunión con nosotros. Hasta que cante el gallo, esa es la señal con el cual recupera el sentido, espiritualmente hablando, y Pedro se acuerda de la palabra profética que Cristo le habló y diciéndole, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y viera la consecuencia. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, he pedido algo al Padre, que Él te fortalezca y que tu fe no flaquee. ¿Por qué, Señor? Porque han pedido tu alma para zarandearla. ¿Cómo se sentiría Pedro después de haber pecado? Después de haber negado a Cristo, de haber maldecido y de haber visto cumplida la profecía que él dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Si yo hasta la cárcel o la muerte iré contigo si es necesario. Eso no va a pasar nunca, yo voy a estar contigo y si estos cobardes se van, verás que yo voy a estar a tu lado. Y fue el primero que corrió, fue el primero que lo negó, que maldijo y fue el primero que cumplió esa palabra profética de parte de Cristo. Ahí está. Y ve lo que sucede. Yo no sé cómo sería después, porque dice que salió fuera de ese lugar y la reacción que tuvo fue llorar amargamente. ¿Qué le produjo ese pecado? ¿Qué le produjo todo lo que hizo? Amargura. El pecado te lleva a tener, es una de las consecuencias del pecado, la amargura de nuestra vida, la amargura en nuestro ser. ¿Cómo lloraría el apóstol Pedro? Aquí no lo dice la palabra, no hay una referencia como tal, pero ese hombre rudo, ese hombre fuerte, ese hombre tosco, ese hombre imponente, ese hombre que no se dejaba de nada ni de nadie porque nunca dejó la espada, hasta ese momento no la había dejado, tan es así que le voló la oreja a Malcolm. Y ese hombre violento, fuerte, se derrumbó, dice que lloró, yo me imagino como un niño amargamente afuera, estaba afuera solo. Cuando pecamos estamos solos, hermano, hermana, porque eso es parte también del pecado. Una consecuencia es la soledad, estar solo, nadie te va a estar contigo, tienes que pasarlo tú y desechar toda esa amargura y sacarla, porque ninguna raíz de amargura tiene que estar en nuestra vida, porque si no, no entramos al reposo del Señor. Y ve qué importante es, primero, evitar el pecado, obviamente, y si ya estamos, pues bueno, no dejar que evolucione o que escale a cosas mucho más graves. Y después, prepárate a enfrentar el problema y enfrentar las consecuencias. Lloró amargamente. ¿Sabes? Algo también que le pasó al apóstol Pablo, dice la palabra, dice, miserable de mí. ¿Qué pasaría con él? No lo sé, no dice la palabra. Dice, miserable de mí. Yo sabiendo hacer las cosas, hacer el bien, sabiendo que debo hacer eso de parte de Dios, habiendo sido revelado del Evangelio directamente por Cristo, habiendo tenido esta enseñanza y este conocimiento, me doy cuenta que en mis miembros, en mi carne, hay una ley que me lleva a cometer el pecado. Es decir, el apóstol Pablo pecó en algo hizo mal, no dice la palabra en qué, pero se sintió miserable. Aquí, como el apóstol Pedro, que lloró amargamente, afuera, solo, sin nadie. Esa es parte de la consecuencia. Por eso tenemos que elegir el camino correcto, como te enseñamos 8 días también. Tenemos que elegir el camino correcto para que no pasemos por esto e identificar cuando estamos a la puerta de un pecado, cuando estamos en la puerta, en la tentación, o cuando inclusive ya la cruzamos y estamos en ese proceso. Es importantísimo porque el diablo es bien sutil. Y en este caso había habido una petición tácita y explícita para Pedro, y sabiendo Dios que era necesario que Pedro tuviera un tratamiento fuerte, porque era fuerte el área que tenía que tratar y sacar, pues ni modo, le tuvo que permitir al diablo hacerle ese tratamiento precisamente para que él fuera después limpio y después en ese proceso él pudiera tener una transformación, una madurez, como lo vemos ya en sus cartas finales. Amados hermanos, hermanas, qué importante es la identificación, y créeme, siempre hemos pedido por la bendición y por esto, sí, y a veces ¿por qué no llega? Porque todavía tenemos contaminación y porque todavía tenemos amargura, porque no hemos llorado amargamente todavía, y no porque quiera que lo hagamos, pero esto simboliza algo, significa algo. Llorar amargamente es sacar la amargura que está en tu corazón y vaciar tu corazón de esa amargura para que Dios pueda llenarla con ese vino nuevo.
no puede llenarlo en un odre que tiene amargura. Imagínate qué pasaría si hubiera hiel y ahí le vaciáramos vino y lo sirviéramos de esa manera. Sería totalmente asqueroso, quizás, perdón por la palabra. Sin embargo, dice Dios, no, 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 vas a poner vino nuevo, odres nuevos. No eches vino nuevo en odres viejos o en odres parchados, no, porque se va a romper. ¿Qué necesitamos? Dice el Señor, que todo sea renovado. Y por eso tuvo que llorar amargamente Pedro, para sacar todo eso que tenía y esa tristeza, porque había entendido, había comprendido que lo que le había hecho Cristo era verdad y se estaba cumpliendo esa palabra profética. Toda palabra profética hablada a tu vida por el Señor se va a cumplir. Ojo, no descuides tu vida y no descuides lo que Dios te ha dado y lo que Dios tiene y quiere para ti. Qué importante es todo esto, y que la enseñanza hoy y la experiencia de vida del apóstol Pedro sirva a nosotros para que podamos entender, amada Iglesia de Cristo, que el Señor no quiere que suframos amargura, no, no, no. Quiere que evitemos toda esa parte del pecado y que no transitemos por ese camino por el cual transitó también el apóstol Pedro. Y créeme que fue una de consecuencias en ese momento terribles, pero que después fueron de edificación. Así es la prueba en nosotros también, Iglesia. Tenemos que pasarla, vivirla, asimilarla y aprobarla. Y una vez aprobada, viene la bendición. Recuerda Job, después de que pasó, entendió y comprendió, le fue restituido 7 veces todo lo que le había sido quitado durante la prueba. Entonces, espera la retribución de Dios, pero también espera la restauración. Es necesario. Vamos a hablar también de restauración próximamente, hermanitos y hermanitas, para que Dios sane nuestra alma, sane nuestra vida y sane las heridas que hay en nuestro corazón, para que podamos seguir adelante con gozo, con bendición y con fe y esperanza en el camino de nuestro Padre hacia la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cierra tus ojos un momento, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que Dios bendiga y ministre su palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de las experiencias que podemos encontrar en tu palabra, Señor, podemos entender muchas cosas en nosotros y podemos evitar llegar a tener esas consecuencias tan fuertes como las tuvo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Señor, bendícenos como tu pueblo y bendice a cada uno de tus hijos e hijas que estamos hoy siguiendo esta transmisión y este mensaje. Padre, sabemos que somos carne, sabemos que somos débiles, entendemos lo que el apóstol Pablo ha enseñado y ha dicho, que hay esa ley en nuestros miembros que nos lleva a hacer el mal, y aún sabiendo que tenemos que hacer el bien. Pero ayúdanos a vencer esa carne, esas tentaciones, fortalece nuestro espíritu y que nuestra carne y sus deseos vayan menguando. Ayúdanos a acercarnos más a ti con confianza, con fe, con amor y con bendición, y bendice nuestras vidas. Yo te ruego que hoy envíes bendición, Padre, a toda familia que nos está observando, a toda persona, hombre, mujer, hijo, hija tuya que nos esté viendo por este medio, para que sean bendecidos y fortalecidos y puedan entender o podamos entender en qué proceso estamos o si estamos en él, para que nos ayudes a salir de ese proceso de pecado y podamos entrar en la restauración y así recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Guarda a tu pueblo del mal, de la tentación, del peligro. Guarda a tu pueblo, Señor, de lo que está pasando ahora con la pandemia y las situaciones que hay en todo el mundo. Guarda a tus siervos, a tus ministros, guarda a todos los que estamos bajo tu cobertura, Padre precioso, y que seas tú bendiciendo nuestra vida y nuestro corazón, dándonos fuerza, gozo, alegría y esa paz que solamente tú nos puedes bendecir en esos tiempos difíciles. Te damos gracias, Padre, y te pido que en cada familia hoy tú les visites con poder, con gloria y con amor, y puedan tener esa experiencia de recibir a ti, así como lo hizo el apóstol Pedro, una palabra de vida para ellos y para nosotros. Hoy tú puedas hacer esa visitación santa en cada uno de nosotros. Así que, Padre, te esperamos y te pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos visites y tú estés con nosotros hoy. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanito, hermanita, gracias por haber seguido este mensaje, esta transmisión. Que Dios te bendiga. Estaremos dando información por nuestras redes sociales de cuándo va a ser también nuestro estudio intrasemanal, que estaremos haciéndolo vía Zoom. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate, por favor, no bajes la guardia, sigamos con las medidas sanitarias que nos han indicado. Esto va a tener, como te he dicho muchas veces, por un buen tiempo, así que eso hagámoslo más bien un hábito, para que ya también tengamos ese hábito y no sea tan difícil todo ello, y que nos sigamos cuidando mucho. Sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios bendición,
Ya pronto estaré convocando para la semana que y les había mencionado, amados hermanos, hermanas, esa semana de comunión en la cual estaremos orando y ayunando para que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios te bendiga, te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo y un saludo donde estés. A mis hermanos y hermanas que nos siguen de las iglesias del interior de la República, de Sudamérica, que Dios les bendiga. Les amamos y seguiremos orando los unos por los otros. Igual llévenos en oración, que nosotros los llevaremos en oración también para que estemos en esa comunión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.